Buenas noches, Estefanía. Levantas la mano si me escuchas. Estefanía. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, octubre 8. Recomendar que estamos trabajando en la actividad de proyecto 6, actividad de aprendizaje 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Estamos trabajando nuestra fase de proyecto 4 de desarrollo. En nuestra actividad en la cual venimos gestionando la base de datos, vamos a continuar desarrollando un taller que iniciamos ya la semana pasada, en la cual hemos venido manipulando una base de datos. Inicialmente estuvimos trabajando sentencias DDL, de lenguaje de definición de datos, a través de las cuales definimos la estructura de la base de datos. En la última sesión, la semana pasada, estuvimos ya ingresando o agregando registros a la base de datos. Una vez agregados estos registros, entonces vamos a empezar a desarrollar algunas acciones claves, como son la consulta de registros en la base de datos. Para eso vamos a estar trabajando con la sentencia select, de selección, sobre la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos que se llama Biblio. Si recordarán, habíamos definido una posible gestión al momento de ingresar registros en nuestra base de datos. Para iniciar necesitamos tener en ejecución MySQL. Como hemos venido trabajando por consola, entonces necesito estar corriendo MySQL desde la consola. Voy a proceder a compartir mi pantalla, todo el escritorio. Listo. Voy a iniciar SAN. E iniciamos el servicio de MySQL. Iniciado el servicio. Me voy a pasar a la consola, CMD, y voy a iniciar MySQL. Bueno, voy a gestionar la base de datos desde cero. O sea, la vamos a construir desde cero y vamos a cargar todos los registros de una vez en ella. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Si yo pulso de 2 puntos, él me va a pasar a una unidad D. Depende cómo tengan configurado su computador. Yo tengo configurada una unidad C y una unidad D. Si ustedes no tienen sino la unidad C, entonces lo que van a hacer es darle este parámetro CD barra inversa y él los va a dejar en esa ubicación. Esa ubicación
es como si estuvieran direccionando este punto. A ese punto lo llamamos la raíz de C, o este punto, que sería la raíz de D. Lo voy a hacer ahí en D. Si lo manejo aquí por el explorador, voy a crear una carpeta nueva. Le voy a dar un nombre a esa carpeta. Por ejemplo, la voy a llamar Biblio. Y me voy a meter dentro de esa carpeta. En esa carpeta Biblio no hay nada. Si yo lo hago desde aquí, me voy a pasar a D y luego me voy a ubicar dentro de Biblio. Y ese va a ser mi punto de trabajo. Si ustedes no tienen la carpeta, la unidad D en C, van a crear la carpeta Biblio. Y en Biblio no hay nada. Entonces, si yo lo quisiera hacer en C y no en D, entonces, recordando cuando estaba en C, pues ahí le voy a decir que se introduzca dentro de la carpeta Biblio. Y ahora estoy dentro de la carpeta Biblio. ¿Qué hay en esa carpeta? En este momento no hay nada. Lo estoy reflexionando en este momento y previendo que muchos de ustedes no tienen particionado su disco duro. Preferiblemente vamos a trabajar en la unidad C. Voy a borrar esa carpeta. Él aquí me genera un error porque aquí la estoy direccionando, entonces voy a cerrar esa ventana y aquí procedí nuevamente a borrarla. O sea, estoy arrancando de cero nuevamente el ejercicio. Arrancar de cero significa entonces lo siguiente. En su computador, en la unidad C, van a crear una carpeta que la van a llamar Biblio. Si observan ahí en Biblio no hay nada porque se acabó de crear. Voy a ir a la consola CMD. Él me está mostrando esa ubicación y le voy a decir lo siguiente: cd espacio barra inversa Biblio. Lo puedo hacer porque ya creé la carpeta, ¿cierto? Fue lo que acabé de hacer aquí cuando creamos esta carpeta, nueva carpeta Biblio. Como ya creé la carpeta, por eso desde la consola me puedo ubicar dentro de ese archivo Biblio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Estefanía y Fernando? Levanten la mano, por favor, si tienen lo mismo que yo tengo. Ok, Estefanía, Fernando. Acabé de repetir el ejercicio para que nos alcanzara en la explicación que hemos desarrollado hasta ahora. Bueno, ahí necesito unos archivos que les voy a transferir. Entonces, cuando se los transfiera, los van a descargar y los van a copiar en esta carpeta Biblio. Señor. ¿Me podrías repetir? Lo que pasa fue que acabé de entrar y no, solamente creé la carpeta Biblio, pero más nada, en el disco local sí. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, si creo la carpeta Biblio, voy a venir acá y abro la consola CMD. Y estando en la consola me meto dentro de la carpeta Biblio. Como la carpeta Biblio está en la unidad C, lo único que tengo que hacer es decirle cd barra inversa Biblio.
Esto funciona siempre y cuando hayan creado la carpeta biblio en la unidad C. Y él va a generar ese efecto. Esto que está sucediendo en este momento por consola es lo mismo que estar direccionando dentro de C la unidad, la carpeta biblio. Obviamente que a ustedes les está mostrando vacía porque todavía no tienen estos archivos. Entonces lo que voy a hacer ahora es proceder a transferirles estos archivos. Entonces le voy a decir aquí archivo, archivo a transferir. Entonces voy a ubicar en la unidad C biblio. Voy a coger este archivo. Todavía hasta que esto no esté en verde, ahora sí, allá les debe estar mostrando un mensaje para descargar el archivo. Les está mostrando un mensaje para descargar el archivo. Entonces, en esa confirmación, desea conservar estos datos, le van a decir que sí. Desea guardarlo, sí. Ubiquen la carpeta biblio si quieren y de una vez lo dejan allá en biblio. Señor, ¿ya quedó? Entonces ya pasé autor. Voy a repetir el ejercicio. Con editorial. Listo. Voy a repetir el archivo, el envío con ejemplar. Listo. Voy a repetir el ejercicio con escrito por. Voy a ver si desde aquí puedo agregar más. Libro. Voy a agregar uno más. Socio. Voy a agregar uno más. Tema. Voy a agregar uno más. Trata sobre. Entonces, por favor, descarguen estos archivos y los dejan en la ubicación biblio. Me comentan cuántos archivos tienen en la ubicación biblio. Deben tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 archivos. En ese momento, les he transferido 8 archivos. Levantan la mano y me confirman cuando tengan esos 8 archivos en la carpeta biblio. Ok. Fernando. Estefanía. Disculpe, ¿podría compartir nuevamente autor? Claro que sí. Sí, señor.
Listo. Estefanía, ¿estamos de acuerdo? Tenemos ya esos 8 archivos. Bueno, Sí, señor. continuemos. Vale, ok, gracias. Gracias. Entonces, estaba yo explorando los archivos. La idea es la siguiente. Permítanme aquí, voy a abrir en PowerPoint la presentación, el modelo relacional. Para contrastar los datos que hay en cada uno de los archivos respecto a nuestro modelo relacional. Libro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos. Si ustedes abren libro tiene 6 atributos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así como observan los atributos separados por coma. Y tengo 73 registros. Editorial tiene 4 atributos. Editorial tiene 4 atributos. 1, 2, 3, 4. Los atributos están separados por coma. Miremos aquí otro. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos autor, tiene 2 atributos. Autor tiene 2 atributos. El identificador y el nombre del autor. Tenemos 48 autores. Si yo quiero identificar el libro por quién fue escrito, entonces necesito esta tabla, escrito por. El primer atributo de escrito por es clave libro y el otro es clave autor. Entonces aquí yo tengo esta tabla, escrito por. Si la edito, tiene 2 atributos. El primer atributo, que representa el ID del libro, y el segundo atributo, que representa el autor. El libro, el autor. Por ejemplo, este autor, 32, ha escrito 3 libros. El 18 no tiene sino un libro. El 1 tiene 3 libros. Esa es la lectura o el análisis que uno haría ahí. Que ¿quién es el autor? Pues esa información la tenemos en otra tabla, que ese 105 de qué libro es, pues esa información la tenemos en otra tabla. Ya miramos estas 4. Miremos esta, temas.
voy a abrir tema, el identificador y el tema. Aquí tenemos 8 registros. Nuevamente, en un libro yo puedo tener varios temas, uno o varios temas. Luego aquí en Trata sobre, voy a tener el código del libro y el tema. Trata sobre, voy a editarlo y aquí está el identificador y el tema. Por ejemplo, miren este 55, ese tema 55 es tratado en todos esos libros. El tema 57, a ver, por aquí está, el tema 57 es tratado en algunos libros. El tema 54 es tratado en un solo libro. Entonces, esa es la interpretación que le doy a la tabla. Que, ¿cómo se llama el libro del tema que estoy referenciando? Pues esa información no está en esa tabla, porque en esa tabla lo que tengo es el código clave de tema. Entonces, con el código del tema, aquí puedo consultar el tema y con clave libro puedo venir aquí a consultar el libro. Y ese mismo análisis con respecto a los socios, a los ejemplares y a los préstamos. Estaba yo revisando hace un rato y no están creados registros en ejemplar, por eso aquí no encuentro. Y aquí hay ejemplar, miremos aquí en ejemplar, ¿qué tenemos? Ejemplar. Yo quiero mirar acá los atributos de ejemplar. Clave libro, número de orden, edición y ubicación. No, esa tabla ejemplar está mal. Esa tabla ejemplar está mal. Esto es libro. Esa tabla ejemplar, esa información que me está mostrando de ejemplar no es correcto. Como no es correcto, pues voy a borrarla. No me interesa ese archivo ejemplar. Por tanto, no deberían haber préstamos, porque todavía no tenemos ejemplar. Y aquí no hay préstamos. Y socio. Entonces, aquí en socio, tengo algunos socios. Tengo 15 socios. ¿Cuántos atributos tienen? Un atributo, 2 atributos, 3 atributos, 4 atributos, 5 atributos. Si yo miro acá, 5 atributos de socio. Clave, socio, nombre, dirección, teléfono y categoría. No tenemos registros ni en ejemplar ni en préstamo. Por eso estamos hablando de 2, 4, 6, 7 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tablas. Bueno, esta información que está acá, la idea es cómo lograr, por ejemplo, que con esa información que tengo en ese archivo, esto se llama un archivo plano, en ese archivo plano estoy caracterizando los registros de datos por la lectura que he venido mencionando hasta ahora. En un archivo plano, si yo quiero cargar datos a una base de datos, el archivo, cada registro debe contener la misma cantidad de atributos que fueron definidos en la tabla. Aquí estamos en libro, entonces ¿cuántos atributos fueron? 1, 2, 3,
4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así en las tablas. Por eso hace un rato cuando vi la información que me estaba mostrando en la tabla ejemplar, detecté un error, por eso desistí de utilizar ese archivo. Entonces la propuesta es que yo no ingrese uno a uno cada uno de los registros, sino que los pueda cargar, Y para eso tenemos un archivo que tiene una extensión SQL. Esos archivos con extensión SQL reciben un nombre y se llaman script. Es script. Y son archivos que dentro de ellos tienen sentencias de SQL. Voy a coger este archivo, lo voy a explicar antes de compartirlo. Le voy a dar clic derecho y lo voy a editar. Y estas instrucciones ya son conocidas por ustedes. Cree la base de datos, abra la base de datos, cree editorial, cree libro y bueno, y las demás. Esto ya es más que del conocimiento y manejo de ustedes. Bueno, aquí abajo están las instrucciones que me van a permitir cargar los diferentes archivos. Resulta que así como nosotros definimos un orden, primero editorial, después autor, después tema, igual tiene que suceder aquí. Tengo que conservar ese orden. Bueno, vamos a hacer aquí voy a hacer una modificación. Esto ahorita les paso a ustedes el archivo. Digamos que su archivo, aquí le estoy diciendo que cargue los datos que hay en un archivo que está en esta ubicación, en su disco duro o unidad C, que hay en C, hay una carpeta que se llama Biblio, y dentro de Biblio hay un archivo que se llama editorial.txt. Le voy a decir que cargue estos archivos into table. ¿En cuál tabla? En la tabla editorial. Le voy a indicar que los campos o atributos, fields, terminan en coma. Lines terminated significa que el final de la línea de cada registro termina en, y eso que estoy escribiendo acá, barra inversa n, significa enter. Entonces, si yo voy acá y selecciono tema, la separación de los campos es una coma y la separación entre uno y otro registro es barra inversa n, o sea, como si yo le hubiera dado enter. Él aquí que va a cargar editorial. Voy a copiar este pedacito y lo voy a reemplazar aquí. Después de que me cargue la editorial, le voy a decir que cargue los temas, que después cargue los autores, que después cargue
los libros, que después cargue trata sobre, que después cargue escrito por y que finalmente cargue socio. Voy a guardar este archivo. ¿De acuerdo? Entonces, este archivo, ¿qué va a hacer? Me crea la base de datos y después de haber creado la base de datos, me va a cargar las tablas a partir de estos archivos planos, tipo texto. Ya explicamos el contexto de los archivos. Miremos el efecto acá. Si yo acá le doy dir, dir de directorio, él me está mostrando el contenido, nuestros archivos txt y mi archivo que lo llamé crear base de datos y tablas biblio, crear bd y tablas biblio.sql. Como yo sé que estoy direccionando esa ubicación biblio, desde ese punto voy a iniciar MySQL -h localhost -u root -p. Estoy en MySQL. Show database. Aquí tengo biblio. Voy a borrarla. Drop database biblio. Drop database biblio. Listo. Ya borré la base de datos biblio. Si le doy show database, ya no tengo biblio. Si yo quiero ejecutar este archivo, le voy a cambiar el nombre para hacerlo más de una digitación más sencilla. Voy a llamarlo, por ejemplo, cargar SQL. Cargar SQL. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es a ejecutar el script. ¿Cómo lo ejecuto? Escribiendo la palabra source. Source, origen. Source. Y el archivo se llama cargar.sql. ¿De acuerdo? Cargar.sql. Aquí lo tengo. Source espacio cargar.sql. Le voy a dar punto y coma y le voy a dar enter. Y observen, él empezó a trabajar. Ya me cargó los registros y listo. Si yo le doy nuevamente show database, aquí está biblio. Ya cargué biblio. Show tables. Y observen que están las tablas. Pero resulta que esas tablas ya tienen información. 8 tablas. Autor, editorial, escrito por, libro, socio, trama y trata sobre. Bueno, quiero ir hasta ese punto. Entonces, les voy a compartir el archivo. Archivo, archivo a transferir, cargar.sql. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger este archivo, cargar SQL, y lo van a descargar dentro de la carpeta
Biblio. Me voy a salir acá y ahí estoy en la carpeta Biblio. Estoy verificando que ahí en esa ubicación están los archivos TXT que les compartí y el archivo cargar.sql. Me confirman, por favor, cuando estén direccionando dentro de la consola, tal cual como lo estoy mostrando, la carpeta Biblio, y además, si le dan ese parámetro dir enter, les está mostrando lo que me está mostrando a mí. Cuando tengan eso me confirman. Intentemos hacer eso en máximo 4 minutos, ¿de acuerdo? Ok, Fernando, ya. Listo. Estamos volando. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, nuevamente, ¿qué voy a hacer? Vamos a entrar a MySQL. Vamos a entrar a MySQL. Ya estamos en MySQL. Source, le van a dar entonces la instrucción source, cargar. Ah, bueno, esperen porque creo que ustedes tienen la base de datos, porque la estuvimos trabajando el pasado viernes. Drop database biblio. Verifiquen que hayan borrado la base de datos biblio. Verifiquen que ya no tienen la base de datos biblio. ¿Cómo la borré? La borré con drop database biblio. Y me confirman por favor cuando la hayan eliminado. Perfecto, Estefanía. Profe, yo Fernando. todavía no lo he podido eliminar. Si le da show database, ahí se la muestra. Ejecutémosle esa instrucción que estoy mostrando. Show database. Si le da show database, como en mi caso, muestra o no muestra biblio. Profe, lo que pasa fue que me salí del blog de notas. Me salí del CMD un momentico, profe. Entremos rápidamente a la ventana de consola con el CMD. Entremos a MySQL. Recuerden que eso lo hacemos desde la carpeta biblio. O sea que yo estoy dentro de la carpeta Biblio. ¿Cómo, cómo me dirijo a MySQL? A ver, esa instrucción la hemos estado trabajando muchas veces. Usted debería tener apuntes. Le sugiero que tenga apuntes porque si no los tiene, me imagino que no está desarrollando las prácticas.
Ok. Verifique nuevamente que no tenga la base de datos Biblio. Fernando, ¿me confirma? ¿Le muestra igual que a mí? Entonces, como estoy confirmando que no tengo la base de datos, vamos a proceder a ejecutar este script que se llama cargar.sql. ¿Cómo lo cargo? Source.cargar.sql y le damos enter. Y él va a correr sin errores, así como está. Ya quedó. Ya creó la base de datos. Ahí está. Y si le doy Show Tables, me va a mostrar las tablas. Ahí Ver la está. base de datos Biblio y acabé de eliminar la otra. Entonces corrámosle la sentencia source cargar.sql. Estefanía ya nos cargó, ya verificamos que nos creó la base de datos y que dentro de la base de datos él nos está mostrando las 9 tablas. Ya corrieron el script source. Ok, Estefanía. Eso, profe. Puede seguir ¿Listo? adelante. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a consultar cada una de las tablas. Select, asterisco, from, autor. Y ahí me está mostrando los autores. Select, asterisco, from, editorial. Y ahí nos muestra las editoriales. Select, asterisco, from, tema. Y ahí nos muestra los temas.
Miremos escrito por select asterisco from escrito por, y ahí me muestra la información. Por favor, verifiquen ustedes todas las tablas. Tomémonos 2 minutos para que analicen todas las tablas. Ok, de acuerdo. Entonces, si verificamos nuestro modelo relacional, hay una relación entre editorial y libro. Si yo le digo que me muestre todos los atributos de editorial, él me muestra las editoriales que tengo. Estos son los registros de las editoriales que tengo. Y de otro lado, estos son los libro, los libros que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo quisiera conocer el nombre de la editorial, por ejemplo, esta editorial se llama Océano o Suma, de cada uno de los libros, pues tengo que hacer una consulta de las dos tablas. Realmente, para mí como usuario, no me genera significado que Paraíso Travel lo imprimió la editorial 55, cuyo ID es 55. A mí realmente me interesa identificar que Paraíso Travel lo imprimió la editorial cuyo código es 55, que se llama Vivir para Contarla. O por ejemplo, 11 minutos lo imprimió la editorial 41 y la editorial 41 se llama Planeta Colombia S.A. Entonces a mí realmente me gustaría, por ejemplo, conocer el título del libro y el nombre de la editorial. O sea, yo necesito combinar este atributo título, lo quiero combinar con este atributo nombre. Pero están en diferentes tablas. Pero si recuerdan ustedes, entre las dos tablas hay un vínculo, hay una relación que es una llave foránea en la tabla libro, que se llama clave editorial, y la llave foránea se creó respecto a editorial en el atributo clave editorial. O sea, si yo vengo acá y visualizo nuevamente nuestro código de SQL que nos creó la estructura, hablemos de libro, tiene una llave foránea,
en el atributo clave editorial que se relaciona reference con la tabla editorial en su llave principal que se llama clave editorial. Entonces, a través de esa llave foránea, significa que si yo tengo aquí el código o clave de una editorial, voy a la otra tabla que se llama editorial y teniendo ese valor acá, clave editorial, puedo acceder a los demás atributos como nombre, dirección y teléfono. Voy a hacer una consulta que me va a mostrar todos los atributos del libro y todos los atributos de editorial, conservando la relación que definimos en la llave foránea. Entonces, ¿cómo sería la consulta? Seleccione, asterisco. En esta consulta voy a seleccionar todos los atributos de las dos tablas. From libro, coma, editorial. Voy a darle aquí Enter. La idea es que él me genere una correspondencia entre un registro determinado, por ejemplo este, de tal manera que él me muestre para este libro Sangre de Campeón la información de la editorial cuyo ID o llave principal es 22, o sea que él debería ir a editorial y esta editorial que se llama Editorial Diamante en México con este teléfono me debería mostrar esos registros relacionados con Sangre de Campeón. Entonces, si yo lo dejo así solo, la consulta queda mal. Yo necesito establecer esa condición que me relaciona las dos tablas. Para manejar esta condición voy a utilizar esta instrucción, where, o esta palabra, where, ¿dónde? Y a continuación voy a escribir la condición. La condición está asociada a la igualdad que se debe dar entre clave editorial del atributo libro y clave editorial de la tabla editorial. Entonces, where libro punto clave editorial libro clave editorial, ese atributo clave editorial sea igual a ese atributo clave editorial, pero en la otra tabla que se llama editorial, sea igual a editorial punto clave editorial. O sea, esto que estoy escribiendo es el punto clave que me permite poder establecer apropiadamente el criterio que necesito para poder generar una relación coherente de un registro de una tabla con otro registro de la otra tabla. Si le doy Enter, o sea, aquí al final escribí punto y coma y le doy Enter y él me está generando la consulta. Entonces observen que él, por ejemplo, este libro, el 173, fue escrito por la editorial 54 y él aquí me está mostrando que la editorial 54 es la editorial Versátil que está en Barcelona.
Y aquí por el ancho de mi columna, de la pantalla, no me alcanza a mostrar el otro dato. Pero ahí está, el otro dato, ahí está. Editorial 54. Vamos a subir aquí y contrastemos la editorial 54. Vean la editorial 54. Esta información que me está mostrando acá es la información que él aquí me está mostrando, por ejemplo, aquí a continuación. Ahí es por cuestión de dimensión de la pantalla que no la alcanzo a visualizar. Pero bueno, en un momento dado, una consulta tan extensa no, de pronto no es relevante. Digamos que yo no necesito visualizar absolutamente todo. Yo podría estar necesitando visualizar de la tabla libro el título del libro. Entonces le voy a decir que seleccione de la tabla libro el atributo título. Le voy a decir que además seleccione de la tabla editorial el atributo nombre. Acá, del libro, título, de editorial, nombre. From, título, coma, editorial, enter, where, de la tabla título, el atributo clave editorial, sea igual a la tabla editorial, el atributo clave editorial, punto y coma. Él ahora me debe mostrar solo dos columnas, el nombre del libro y la editorial donde fue impreso el libro. Voy a darle enter. Y me generó un error, escribí algo malo. El error me dice que escribí mal título. Es que yo escribí tabla biblio es la base de datos. A ver, ¿en dónde? Tabla biblio, título, no existe. Frontítulo, no, es que sí, aquí cometí un error. La tabla no se llama título, la tabla se llama libro. ¿Sí? Digamos que a costa de mis errores reflexionamos para rescatar la importancia de la sintaxis con la que escribimos, que no permite equivocación. Leo nuevamente. Selecciono de la tabla libro el atributo título, coma, de la tabla editorial el atributo nombre, from libro, coma, editorial, where la condición de la tabla libro, el atributo clave editorial, sea igual a la tabla editorial en el atributo clave editorial. Si le doy enter, ay, ¿qué pasa? Me estoy equivocando. Seleccione el libro, título, editorial, nombre, from título, editorial, where, ay, perdón, acá es libro, libro.clave editorial, sea igual a editorial, clave editorial. Y bueno, la tercera es la vencida, tampoco, ¿qué pasó?
Entonces, insisto nuevamente en utilizar nuestro editor. Seleccione del libro, título, de editorial, nombre. Libro, título. Del libro, título. De editorial, nombre. From. Libro, coma, editorial. Where. Libro, punto, clave, editorial, sea igual a editorial, punto, clave editorial. Clave editorial en las dos tablas se llama igual, ok. Punto y coma. Copio. Y nos venimos acá y pegamos la sentencia. Y ahí está la consulta. Observen la consulta. Título. Este título es este título de la tabla libro. Nombre es este nombre de la tabla editorial. ¿De acuerdo? La condición es clave. La condición la establecimos generando una condición donde este atributo clave editorial de la tabla libro sea igual al atributo clave editorial de la tabla editorial. No es necesario mostrar el atributo clave editorial. De hecho, no lo estoy mostrando y observen ustedes cómo me está relacionando apropiadamente el título del libro con el nombre de la editorial. ¿Me confirman cuando corran la sentencia, por favor? Y verifican que les esté mostrando la misma consulta. Profe, buenas noches. Señor. Una pregunta. Así como tiene la consulta, digamos, pero que no me traiga todos los registros, si yo quisiera que la tabla libro me traiga, no sé, la ID 10, digamos, eh, cómo le daría ese parámetro ahí? Entonces, si yo quiero un libro en particular, lo voy a consultar por clave libro. Clave libro. Por ejemplo, aquí tengo este clave libro 163, la Divina Comedia 163. Entonces, aquí en la condición, aquí tendría que agregar otra condición. Esta es una condición. Voy a agregar otra condición. ¿Cómo la agrego? Con y and. Y la condición sería donde libro punto clave libro sea igual a
163, ¿fue que dije? 163. Esta condición va a ser clave para extraer exclusivamente la información de un solo libro. Voy a copiar y a pegar esa consulta. 163, la Divina Comedia. Entonces ahí está. Voy a darle Enter y él me está trayendo solamente la Divina Comedia. Ahora, ampliando la consulta que propone Carlos, si uno mira acá, hay editoriales que tienen asociados varios libros, han impreso varios libros, por ejemplo esta editorial Versátil, Versátil. Versátil tiene ese código 54. Entonces voy a construir una consulta donde ahora quiero los libros de una editorial determinada, donde la editorial, clave editorial, sea igual, y el cansancio hace que se me olvide lo que había visto acá, 54. Listo. Entonces él aquí me va a mostrar varios registros. Todos los registros donde clave editorial sea 54. ¿De acuerdo? Voy a darle Enter. Y él me está mostrando varios registros que me están relacionando. La lectura de esa consulta es todos los libros asociados a la editorial Versátil. Los invito a, aprovechando lo que nos está mostrando la ventana, la consola, a que ejecuten esta consulta y observen cómo en esta consulta nos muestra solamente un registro que cumple esta condición. Clave libro es igual a 163, que hace un momento validábamos que corresponde a la Divina Comedia. Después de hacer esa consulta, vamos a hacer esta consulta también mostrando el nombre del libro y la editorial, pero en esta oportunidad nos interesa generar el filtro, es donde la editorial, su código editorial sea 54. Y él aquí nos está mostrando que la 54, ya habíamos verificado, era de esta editorial Versátil. ¿Me confirman cuando hayan hecho las dos consultas, por favor? ¿Qué estamos haciendo? Consultas entre dos tablas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Consultas entre tres tablas.
Ok, Estefanía, Carlos y Fernando. Listo, ok, Carlos, Fernando. No se preocupe, profe, la verdad yo me quedé muy atrasado, me veré la sesión grabada mañana. Bueno, listo. Recuerde que igual esta sesión queda grabada para que después revise esos apartes que de pronto no alcanzó a gestionar. Bueno, voy a consultar tres tablas. Yo quiero identificar el título de un libro y el autor del libro. Pero vean que no hay una relación, no hay un vínculo directo entre el libro y autor. Debo hacerlo a través de escrito por. Entonces, necesitamos, aquí estoy intentando acomodar este editor de tal manera que podamos visualizar las dos cosas. Perfecto. Entonces, seleccione. Quiero seleccionar de la tabla libro un atributo, título. De la tabla autor, el atributo nombre. Nombre. No más. Esos dos atributos. From libro, coma, autor, coma, pero tengo que seleccionar escrito por. Escrito por. Así no esté incluyendo ningún atributo de escrito por. ¿Por qué necesito vincular en ese from el libro escrito por? Porque necesariamente el vínculo entre libro y autor está a través de esa tabla escrito por. Entonces, ¿para qué necesito la tabla escrito por? La necesito porque tengo que considerarla aquí, al momento de establecer la condición, where. Entonces, ¿cuál es la condición? Una condición es que autor, clave autor, de autor, el atributo, clave autor, sea igual a la tabla escrito por en el atributo clave autor. Clave autor. Ahí estoy estableciendo el vínculo para poder relacionar autor con escrito por, pero me falta el otro que me permite establecer la relación entre escrito por y libro. Entonces le voy a decir aquí y libro punto clave libro sea igual a escrito por en el atributo clave libro. Si están trabajando con este Notepad++, recuerden que aquí podemos ver sintaxis y esto le ayuda a uno a cometer menos errores. Por eso yo personalmente prefiero trabajar en estos editores y sencillamente aquí edito fácilmente el código para simplemente por ahora lo que estaríamos sería copiando, corriendo ese script, lo voy a correr aquí. Voy a darle enter y ahí está.
él aquí no me genera una visualización perfecta del título. Estaba analizando hace un rato eso con respecto al título del libro y el nombre del autor. Voy a hacer aquí algo. Voy a intercambiar. Le voy a decir que primero me muestre el autor y que después me muestre el título del libro, a ver si mejora la salida. Y él aquí me está mostrando el título y me desborda. No sé si a ustedes les esté pasando lo mismo o en su computador se esté visualizando mejor esa combinación. Nombre del libro. El título del libro, el título del libro. Porque si yo le digo por acá que me seleccione el libro, título, from libro, select libro, título, from libro, acá lo muestra bien. Me tiene ahí perplejo que no nos está mostrando bien al establecer la combinación del título. En este caso combinándolo con el autor. Bueno, hay que rescatar algo y dice esto, miren, que el título del libro son 60 caracteres y el autor son 60 caracteres, serían algo así como 120 caracteres y hace que la visual dentro de la pantalla pues no corresponda, no se vea bien. Libro, el título del libro con el autor del libro. La consulta está bien, la visualización no importa, porque finalmente esto lo vamos a trabajar es más generando la salida, esa consulta que nos está mostrando ahorita, pues las vamos a generar para gestionarla como variable, por ejemplo, en un array de Java, y a partir de ahí coge la información para llevarlo, por ejemplo, a generar un reporte, un PDF, o a mostrarlo en una interfaz de Java. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces ahí una consulta entre dos tablas. Por ejemplo, yo quiero imprimir el nombre del libro y los temas que tienen los libros. Entonces miren que la consulta es similar. Libro, tema, trata sobre, algo parecido a lo que nos pasó aquí con autor. Ahora le vamos a decir aquí que no es autor, sino trata sobre, nombre, trata sobre, a ver, voy a consultar es de tema nombre.
que nos muestre de tema nombre, del libro el título y de tema el nombre. From libro, tema, y aquí trata sobre. La tabla trata sobre. De la tabla libro, de la tabla tema y de la trata sobre. ¿Dónde? ¿Dónde? De la tabla libro, en el atributo clave libro, sea igual a la tabla trata sobre, en el atributo clave libro. Me estoy refiriendo a este. Clave libro de libro contra clave libro de trata sobre. Es lo que acabé de escribir aquí. And, y otra condición, para establecerla entre trata sobre y tema. En clave tema. En clave tema. Entonces aquí trata sobre punto clave tema es igual a tema punto clave tema. Y él ahora nos mostraría los nombres de los libros con los temas que se manejan en los libros. Y ahí está. Entonces, miren, en estos libros son de administración. Estos dos libros son de deportes. Todos estos libros tienen temas de literatura, economía, arquitectura, cultura. Miren este libro. Trata de cultura. Y ese mismo libro, por aquí me pareció, no, era 30. También trataba de deportes, porque podemos tener en el mismo libro podemos tener varios temas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas de la dinámica que establecemos nosotros para definir criterios o condiciones para generar consultas entre más de una tabla. Básicamente lo estamos haciendo utilizando una concatenación de condiciones. Si yo voy y consulto la documentación oficial de MySQL, él aquí me está mostrando la versión 5.7 en español. Y por aquí me está mostrando el manual de referencia. Claro que aquí veo que está ese en inglés. Entonces aquí le vamos a decir select. Y aquí está la cláusula select, la sintaxis del select. Voy a seleccionarla. Y miren lo que hemos hecho. Select, selecciono los atributos, que es esta expresión. O sea, la expresión, por ejemplo, el asterisco para que seleccione todos los atributos.
O me dice a mí selecciona una expresión, como lo que hemos venido haciendo seleccionando varios campos. From, las tablas, where, la condición, el where, la condición. Más sin embargo, nos falta revisar un poco más el contexto del select, como por ejemplo agrupaciones, el group by, que los muestre ascendente o descendentemente, ordenamiento, yo puedo definir la manera como me va a mostrar y ordenada de alguna manera, que me genere un archivo de salida. Entonces estos son parámetros que nosotros podemos utilizar, no los vamos a trabajar todos, pero sí es clave que puedan ustedes reconocer el manual. Por ejemplo, él aquí me está mostrando algunos ejemplos del select, select asterisco from, la tabla T1, inner join T2. Esto lo vamos a estar haciendo en la próxima sesión, pero este inner join me permite hacer más o menos lo siguiente. Voy a repetir esa consulta, donde voy a imprimir el título del libro y los temas que hay en ese libro. Entonces vean lo que él me genera acá. La consulta que acabé de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el jueves, que continuamos trabajando con nuestro select, pues vamos a mirar otra cláusula para establecer relaciones entre tablas que se llama inner join. Ahí ya no voy a escribir where, sino voy a escribir inner join, aquí from libro, espéreme, hagámoslo aquí pausado. Pausado sería inicialmente hacer esto, entre dos tablas. Entre dos tablas. Entonces ahí me está mostrando el nombre del libro y la editorial, ¿cierto? El nombre del libro y la editorial. Entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir from libro, no lo voy a escribir como editorial, sino que le voy a escribir inner join editorial, y en cambio de escribir este word voy a escribir on y defino la condición, la misma condición que está acá. Entonces ahora si yo cojo esta sentencia y la repito, observen, él aquí me generó 73 registros, es la consulta que me genera combinándome nombre del libro, nombre editorial. Voy a correr ahora esta cláusula con inner join y me está generando los mismos 73 registros. Lo que pasa es que ese inner join lo puedo variar dependiendo del comportamiento de los registros entre una y otra tabla. Pero ese es el tema de el próximo jueves. Voy a ir nuevamente acá. Aquí estoy utilizando, por ejemplo, una función matemática que me permite calcular ABG, es el promedio,
concat, que es para concatenar campos. Luego miraremos qué es eso. Entonces, count es para que me cuente registros. Max para que encuentre el valor máximo en la consulta que se está realizando. Entonces, aquí hay muchas variaciones frente a la amplitud que se puede desarrollar con nuestra cláusula select. En ese momento, punto de referencia es este. Cuando le dije yo que me consultara la documentación, al momento él de abrirme, me preguntó que si quería traducir. Si yo le digo que me traduzca la página, pues él aquí me está mostrando en español. Entonces, pues nos ayuda un poco en español. Sintaxis. Claro que aquí ya no me tradujo. El problema es que si me llega a traducir y me traduce esto, pues no me sirve, porque la sintaxis tal cual como está, las palabras reservadas, pues hay que manejarlas en inglés. Traducir. Y entonces mire, él acá me dice seleccionar, pero no es seleccionar, sino select. Miremos acá, select, aquí no me cambió. Puede servir algo la traducción, ¿no? De pronto como para facilitar algún tipo de lectura si trabajan ustedes el manual o la documentación que hay en línea oficial sobre MySQL. Ok, el alcance de la sesión es el que acabo de comentar. No sé si tienen alguna inquietud antes de finalizar nuestra sesión de hoy. Los escucho. Próximo jueves vamos a continuar con nuestra sentencia select. Inquietudes que tengan. Trabajando el join, entonces pues vamos a mirar unas consultas mucho más complejas. Hoy hice ejercicios con 3 tablas, hoy vamos a hacer ejercicios más complejos. Como la tabla ejemplar no tiene registros y préstamo no tiene registros, voy a cargar algunos registros en préstamo y ejemplar, de tal manera que podamos, por ejemplo, consultar este socio qué libros tiene. Entonces tendría que consultar 4 tablas. Y de pronto quiero saber quién escribió ese libro. Yo quiero saber, este socio está leyendo los libros de quién. Entonces tendría que consultar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, ya consultas más complejas. Sobre eso vamos a trabajar el próximo jueves. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud antes de cerrar la sesión de hoy? Ok, Carlos, bien. Estefanía. La X es que no. Ok. Fernando por alguna circunstancia se desconectó. De pronto la conectividad le falló. Pero bueno, como le comentaba a él y para todas las personas que revisen esta sesión grabada, confirmarles que el próximo jueves tenemos nuevamente sesión. Vamos a continuar con nuestra instrucción select. Entender e interpretar esta instrucción select es demasiado importante porque es la base prácticamente para todo. Entonces, por eso
pues no solamente el jueves, sino la próxima semana vamos a estar trabajando en esa cláusula. Revisen la documentación oficial, revisen el documento que les compartí del curso de MySQL. Y bueno, continuamos el próximo jueves. Recordarles por favor que se desconecten para poder finalizar la grabación. Tengan una feliz noche y continuamos el próximo jueves.